Tengan muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Un enorme placer estar una vez más a través de este ministerio. El poder compartir su bendita palabra es un gran privilegio para mi persona. Vamos a seguir meditando en el tema que nos quedamos el miércoles. Gloria a Jesús. Vamos a meditar a la segunda parte del tema, varón de dolores. Eso está basado en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo del 7 en adelante. Vamos a leer en esta hora, pero ahí vamos a seguir la meditación, el tema el que estábamos desarrollando el día miércoles. Gloria a Jesús. Sí, mis amados amigos y hermanos, pues doy gracias a Dios por este hermoso privilegio, esta hermosa oportunidad que me presta de poder estar una vez más, y la vida que nos ha prestado pues a mí y a mi familia también. Les saluda el pastor Roberto Torres desde Santa Ana, El Salvador, en este ministerio Radio Kadosh, en el cual no hay duda pues que la palabra del Señor sigue siendo esparcida por todo el mundo, y este es un medio en el cual hay mucha gente que tal vez por su trabajo o por lo que sea no tiene tiempo, pero ya a estas horas de la noche, o no sé qué hora es en el país, y usted no va a sintonizar, pero que de antemano que el Señor le bendiga grandemente. Seguimos, vamos a pedir al Señor la dirección. Bendito sea el Señor, para que Él sea quien use mi vida, ponga palabra en mi boca, que sea quien hable a la vida del amigo principalmente. Gloria al Señor. Padre Celestial, le doy gracias, mi Rey de Gloria, en esta hora. Una vez más, Señor bendito, por el hermoso privilegio que me da de poder estar en este día lunes, Señor, poder seguir continuando predicando su palabra. Señor amado, sea usted quien bendiga su palabra, ponga palabras en mi boca, Señor, use mi vida, Señor bendito. Que este mensaje, Señor, estos versículos que vamos a desarrollar de su bendita palabra, lleguen en el momento justo, Señor, a la vida del amigo principalmente, Señor bendito, y que puedan tener ese encuentro personal con usted, mi Rey de Gloria. Pido perdón y misericordia por tantos errores que he cometido en este día de ahora, hasta este momento. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así les decía, mis amados amigos y hermanos, hoy vamos a seguir a continuar el tema, varón de dolores, gloria al Señor, en su segunda parte. Para eso vamos a ir meditando el día lunes, el día miércoles estamos meditando, viendo todo lo que Cristo Jesús hizo y soportó únicamente por amor a cada uno de nosotros. Pero vamos a continuar en el versículo 7, dice la palabra: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como becerro, dice, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, dice la palabra, de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fui herido, dice el Señor Jesús. Así, mis amados amigos, miren qué precioso. Haciendo un breve resumen de lo que hablábamos el día miércoles, era de todo, el ver todo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, y en sí, este capítulo 53 habla del sufrimiento, pero también resalta el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo tenía que pasar ese proceso de sufrir, de soportar todo lo que humanamente, o incluso como seres humanos, no hay quizás nadie que pueda soportar todo lo que Cristo Jesús soportó, únicamente pensando en usted y en mí, mi amado amigo. Gloria al Señor. Versículo 7 dice: angustiado. Humanamente nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra: angustiado él y afligido, no abrió su boca, aún en la dificultad. Gloria al Señor. Mire, nosotros como seres humanos, lo primero que hacemos cuando estamos pasando problemas o dificultades es empezar a ver a quién culpamos. Empezamos a ver a quién reclamamos por el momento que nosotros estemos viviendo, por las circunstancias que nos estamos viviendo, o empezamos a recordar qué proceso hemos pasado para llegar hasta ahí.
Pero siempre estamos humanamente buscando a quién culpar o buscando. La cuestión es que usted y yo como seres humanos siempre tenemos que quedar solventes. Alguien tiene que tener la culpa. Y le digo esto ¿por qué? Porque en este caso dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo, Él enmudeció y no abrió su boca. Aún, mire, cuando blasfemaban de Él, cuando lo ultrajaban, cuando le pegaron, cuando tuvo que llevar esa cruz, cuando decían a saber qué tipo de cosas barbaries le decían a él escuchaba. Y dice que él enmudeció, dice la palabra en el versículo 7, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero, dice la palabra, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Oiga, Cristo Jesús tiene el poder para que Él solamente, allá vimos, en una predicación anterior vimos lo que Él le decía a Pablo cuando lo apresaron, que si Él hubiese querido, Él solamente decía, oraba al Padre, le decía, Padre, manda una legión de ángeles para que no me acontezca esto. Gloria al Señor. Pero al él enmudecer, estaba aceptando de que todo lo que iba a soportar era por amor a cada uno de nosotros. Mire, nosotros lo primero que hubiéramos hecho era empezar, o alguien le acabo de mencionar, que lo primero que hacemos es reclamar, ver a quién echamos la culpa. ¿Y por qué yo tengo que pasar esto? Podía haber dicho nuestro Señor Jesucristo, pero sin embargo, había un propósito grande. Había un propósito grande. Mire qué propósito, qué bendición, qué regalo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Si Él hubiese empezado a abrir su boca y a decir, no quiero ir, ¿qué hubiese pasado con la humanidad? Ilegalmente, o está que nosotros como seres humanos éramos los culpables, éramos los que merecíamos un lugar de condenación. Mas sin embargo, Cristo Jesús, el propósito, ¿por qué Cristo Jesús cayó? Para que usted y yo podamos tener esa bendición de poder ser hijo de Dios. Qué privilegio más grande, qué privilegio más grande el poder decir, yo soy hijo de Dios. Y ese es el llamado para usted, mi amado amigo, que usted puede decir que es un hijo de Dios también. La religión, o nos han enseñado muchas veces que todos somos hijos de Dios. La palabra del Señor dice en el libro de Juan capítulo 1 y versículo 12, que nosotros somos, dice, nosotros somos hijos nada más cuando le hemos reconocido. Juan 1.12, bendito sea el Señor. Así dice la palabra, gloria al Señor. Juan 1.12 dice que usted y yo somos hijos cuando le reconocemos, cuando creemos firmemente en nuestro Señor Jesucristo, cuando aceptamos el sufrimiento de Él. Dice, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta entonces, usted es hijo de Dios, gloria al Señor, cuando reconoce y cuando le acepta como su Señor y Salvador. Bendito sea el Señor. Mire qué situación, todo lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que haber sufrido. Y dice que al final del versículo 7 dice que enmudeció y no abrió su boca. Sufrió por amor únicamente, mis amados amigos, por amor a usted y a mí. Ese fue el único sufrimiento, ese fue el único propósito, de que usted y yo pudiésemos tener ese encuentro personal y estar ante su presencia a partir de este lugar. No hay otro propósito más, gloria a Dios, no hay otro propósito más. Imagínense, dice, como cordero fue llevado al matadero. Jesús soportó su sufrimiento únicamente por toda la humanidad. No fue por aquellos que son religiosos, por aquellos. No, dice por la humanidad. Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Todo aquel que tome, ¿cuál? Esa decisión de decir, yo quiero conocer a Cristo Jesús. Ese es el único propósito, bendito sea el Señor.
Acompáñenme a Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 23. Estamos hablando del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él pasó únicamente pensando en que usted y yo fuéramos librados de esa condenación. Primer libro de Pedro capítulo 2 y versículo 23. Gloria al Señor. Mire lo que dice el versículo 23. Dice, quien cuando le maldecían, oiga, mire todo lo que todo lo que Cristo Jesús tuvo que soportar. Gloria al Señor. ¿Ha visto usted, mi amado amigo, casos hay personas que no se le puede volver a ver porque ya están con una mala palabra en su boca, o ya están buscando pleito, ya están queriendo pelear con los demás? Mas sin embargo, cuando les tocan, mire lo que dice el versículo 23 del primer libro de Pedro, capítulo 2, dice, quien cuando le maldecían, dice, no respondió con maldición. La gente maldiciendo, la gente ultrajándolo, y él en su corazón, en su propósito, si supieran estos que voy a morir por amor a ellos también. Si supieran estos que todo lo que estoy pasando es por amor a ellos. Bendito sea el Señor. Mire qué amor tan grande el que Dios tuvo también. Dios Padre, qué amor el que tuvo el pensar en que la humanidad tenía que ser librada del infierno. Mi amado amigo, el infierno no fue creado para el ser humano. El infierno fue creado para Satanás y sus seguidores, los ángeles, todos los que se han rebelado contra Dios. No fue diseñado para el ser humano. Por eso es que Dios Padre decidió tomó la decisión de enviar a su Hijo a morir por nosotros. Y mire, sigamos leyendo lo que dice el primer libro de Pedro, capítulo 2 y versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Gloria al Señor. Imagínese, mi amado amigo, ¿qué es lo más maravilloso que puede acontecer en la vida del hombre y de la mujer? Dejar que Cristo Jesús pelee nuestras batallas. Es lo más precioso. Es lo más precioso cuando usted y yo dependemos de aquel que todo lo puede, de aquel que es el único que tiene el poder y la potestad para hacer cosas grandes. Cristo Jesús, diciendo, todos aquellos que lo ultrajaban, que lo maldecían, Él no respondía de la misma manera, sino al contrario. Señor, quizás decía, Padre, ten misericordia de ellos. Porque Cristo Jesús es alguien que nos da ejemplo en su palabra, que tenía una buena relación con Dios. Él siempre estaba dependiendo de Dios Padre. Gloria al Señor. Mire el versículo 24, dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados. Mire, qué maravilloso. Dice la palabra en el versículo 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo. En su cuerpo. No era fácil. Bendito sea el Señor, mis amados amigos. Puedo preguntarle en esta hermosa hora. Hay pecados, hay errores en la vida que pesan. No sé si usted ha pasado esa historia, usted ha vivido esa situación. Hay errores en nuestra vida que pesan todo el tiempo. Hay pecados que pesan y que nunca sentimos nosotros que nunca vamos a poder descansar de ese error, de ese pecado que hemos cometido humanamente. Pesan los pecados. Ahora imagínese a nuestro Señor Jesucristo llevando Él todos los pecados, dice la palabra, en su cuerpo. No solamente los de uno, no solamente de los judíos, no solamente el del pueblo de Israel, sino de todo el mundo. Él llevó sus pecados, llevó mis pecados ya. Pero imagínense qué precioso. Esa pregunta que le acabo de hacer, mi amado amigo. El pecado pesa.
El pecado pesa. Hay errores en nuestras vidas que pesan demasiado. Pero ¿hasta cuándo nosotros sentimos que descansamos? Hasta que reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Cuando nosotros depositamos esa carga a los pies de Cristo Jesús, hasta entonces es que el ser humano, el hombre, la mujer, el joven, pueden descansar de esa situación, de eso que agobia en nuestro ser. Hasta entonces, de lo contrario, vamos a seguir viviendo y van a haber momentos en que tal vez se nos olvida ese error, aquello que nos carga espiritualmente. Pero cuando viene y empieza otra vez empieza otra vez aquella cosa a confrontarnos. Y dice la palabra del Señor en el versículo 24 de la primera del libro de Pedro, dice: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Mire qué bendición más grande. El propósito de nuestro Señor Jesucristo de estar en aquel madero era para que usted y yo podamos ser salvos. La palabra del Señor nos aclara, nos confirma de que Él llevó no solamente nuestros pecados, sino que también dice que llevó nuestras enfermedades. Él dice, y por cuyas heridas, las que Cristo Jesús tenía, dice, fuisteis sanados. Qué precioso, mi amado amigo. El saber que hubo alguien que tiene tanto amor, un amor puro, un amor sin engaño, un amor sincero, el que si Él le promete algo, Él lo va a hacer. No es como el amor que tenemos como seres humanos. Como seres humanos a cada instante fallamos. Como seres humanos le prometemos y no cumplimos. No cumplimos. ¿Sabe? Nosotros podemos decir a X persona, a un ser querido: mira, yo te prometo que si vos haces esto, yo hago lo otro y te voy a cumplir. Se nos olvida, no cumplimos. Pero si Cristo Jesús ha prometido algo en tu vida, mi amado amigo, Él lo va a hacer. Él lo va a cumplir. Gloria al Señor. Y lo más importante que Él ha prometido es darte vida. Vida, no solamente vida, sino que vida en abundancia y vida eterna, mi amado amigo. Eso no te lo ofrece absolutamente nadie. No te lo ofrecen ni te lo garantizan. Perdón. No te lo garantizan ni los mejores médicos. Nada de lo que puede haber en la tierra te garantiza vida eterna. ¿Sabe? La ciencia, mi amado amigo. La ciencia, y con esto de que hay gente con mucho dinero, hasta dónde ha llegado el ser humano queriendo comparar o ser igual a Dios. Hay personas que tienen congelados sus cuerpos, pagaron gran cantidad de dinero para sus estudios, gente adinerada, para que a un futuro los puedan resucitar. Eso es imposible. Eso es imposible. El único que te puede resucitar, el único que tiene el poder, la potestad para darte vida eterna, se llama Cristo Jesús. Él es el único. Él es el único. Versículo 25 dice: porque vosotros erais, oiga, porque vosotros erais. Hace comparación mucho al versículo 6 de Isaías 53. Mire lo que dice el primer libro de Pedro, capítulo 2 y versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gloria a Jesús. Yo me gozo, mi amado amigo, mi amado hermano, yo me gozo el saber que hay alguien, que existe alguien que dice que Él es nuestro pastor. Mire cómo compara el Señor al ser humano como una oveja. Amigo, ¿por qué quieres seguir viviendo en esa vida de cabritos? Así dice la palabra ahí en el libro de Mateo.
¿Por qué quieres seguir viviendo esa vida de cabrito y no volverte y que Dios te tome como oveja? Y empiezas a disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida a través de Cristo Jesús. ¿Por qué le decía que este versículo 25 se asemeja mucho al libro de Isaías capítulo 53 y versículo 6? Dice, todos nosotros, oiga, está bien precioso. Todos nosotros, dice el versículo 6 de Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se descarrió, dice, se apartó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Gloria al Señor. Vamos a seguir avanzando, mis amados amigos, porque lo más importante es que usted escuche palabra del Señor, que usted pueda entender lo que estamos hablando, que usted pueda entender que el único propósito y por el cual Cristo Jesús murió es para que usted pueda tener vida eterna, para que usted pueda gozar de esas bendiciones, de lo que nos habla la palabra del Señor, del poder ser hijo de Dios. Es algo precioso, es un título que no se lo da nadie. No se lo da nadie, solamente Cristo Jesús, a través de que usted le reconozca. Dice el versículo 9. Oiga, qué precioso. Dice, y se dispuso a sí mismo con los impíos su sepultura, más con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Bendito sea el Señor. Pero ¿a qué vamos más allá, mis amados amigos y hermanos? Yo les comentaba, y es algo que realmente Cristo Jesús no anda viendo en la condición que usted se encuentra en este momento, mi amado amigo. Cristo Jesús, lo que Él ve, su disponibilidad, que su corazón esté dispuesto para poderle recibir y que usted tenga el deseo de cambiar esa forma de vida que lleva. ¿A qué lo llevo yo? Porque dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 27. Oiga, libro de Mateo capítulo 27, si tiene Biblia, acompáñeme para que vea que lo que estamos leyendo es palabra del Señor. Y ella no se equivoca. Nosotros como seres humanos sí nos podemos equivocar, podemos decir cosas que tal vez no están, pero en la palabra del Señor, si la leemos, nos vamos a dar cuenta que es verídica. Gloria al Señor. Libro de Mateo capítulo 27 y versículo 57. ¿De qué está hablando aquí, mis amados amigos? Dice la palabra, versículo 57. Gloria a Dios. Dice la palabra en el versículo 57 del libro de Mateo capítulo 27. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, dice José, también que había sido discípulo de Jesús. Y este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y lo puso, hasta ahí está hablando de la sepultura, pero versículos antes está hablando, gloria al Señor, de aquellos hombres que estaban crucificados junto a Jesús. Está hablando de aquellos ladrones, gloria al Señor. Oiga, aquellos que uno de ellos tomó la mejor decisión, viviendo una vida desordenada, una vida de delitos, una vida desordenada, en la cual no servían a Dios, sino al propio enemigo, gloria al Señor. Pero ese tomó la mejor decisión, mis amados amigos y hermanos. Él tomó la mejor decisión, que era reconocer el poderío, reconocer el poder de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Está hablando de cuando Cristo Jesús viene hablando de este capítulo desde cuando Él anuncia su muerte, pero habla también de aquellos malhechores que estaban crucificados. En medio de esos dos estaba nuestro Señor Jesucristo. Y mire qué panorama el que habla la Biblia. Muchos estaban en ese momento injuriándole. Muchos le estaban diciendo, de aquellos que lo habían visto, de aquellos que habían visto los milagros que nuestro Señor Jesucristo había hecho. Esos eran los que estaban en ese momento diciéndole que si era hijo de David, que si era el Hijo de Dios, que se bajara de la cruz. Cristo Jesús no se bajó de ahí por amor a usted y a mí, mi amado amigo. Por eso nuestro Señor Jesucristo no se bajó de ahí. Bendito sea el Señor. El caso de estos dos hombres, es de que estaban sentenciados junto a Jesús. Unos eran ladrones, dice la palabra. Y uno de ellos le estaba diciendo,
Si eres hijo de Dios, bájate de aquí, que el otro. Hubo uno de ellos que tomó la mejor decisión. Uno que reconoció, gloria a Dios. Uno que reconoció que él sí en verdad era justo. Y que lo único por lo que él estaba ahí era por amor a nosotros. Ese fue el único propósito. Y el otro reconoció, mi amado amigo, sin haber hecho nada, oiga, viviendo una vida de desorden, pero lo que Dios ve es que usted y yo podamos venir delante de Él y reconocer que somos pecadores. ¿Cuáles fueron las palabras de este hombre cuando ya estaba muriendo? ¿Cuáles fueron las palabras cuando Cristo Jesús ya estaba también en la última? Señor, te pido, gloria al Señor. Oiga qué petición más grande la de este hombre. Señor, te pido que te acuerdes de mí cuando estés en tu reino. ¡Ah! Qué preciosa la petición de este hombre. Mi amado amigo, ¿qué es lo que tú le estás pidiendo a nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabe? Lo más importante y lo único importante es que tú le pidieras que Él se acuerde de ti, que inscriba tu nombre en el libro de la vida. Es lo más importante. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire qué promesa más grande, qué bendición más grande. Mi amado amigo, si usted pierde, si usted muere hoy, que usted tenga la certeza de que ha reconocido a aquel que es todopoderoso para darle vida, aquel que lo ha sostenido hasta este momento, aquel que se le ha prometido vida eterna en el cielo, Él lo hará. Él tiene preparado un hogar hecho con sus manos, dice la palabra, para usted y para mí allá en el cielo. No rechace más el regalo de Dios, la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Dele su corazón a nuestro Señor Jesucristo, que Él tiene un plan maravilloso para su vida. Como le digo, todo lo que Cristo Jesús sufrió fue únicamente por usted y por mí. Dice, con todo esto, Jehová quiso, dice, quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje y vivirá, dice, por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, prosperada. El versículo 11 me fascinó cuando lo estaba leyendo. Hay un propósito. Dice el versículo 11 del libro de Isaías, capítulo 53, dice, verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo, dice, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Mire que nuestro Señor Jesucristo se goza cuando un pecador, cuando alguien da ese paso y lo reconoce como su Salvador. Ahí da cuenta de que su sacrificio no fue en vano. Gloria al Señor. Él siempre, mi amado amigo, le estará esperando con los brazos abiertos para que usted pueda tomar la mejor decisión que puede tomar en su vida. Si usted tiene bien, mi amado amigo, le invito en esta hermosa hora a que usted pueda reconocer a Cristo Jesús. ¿Cómo lo va a hacer? Acompáñeme y repita después de mí esta breve oración, en la cual si usted la hace con un corazón dispuesto para nuestro Señor Jesucristo, Él lo perdonará y le dará la corona de vida eterna. Repita después de mí en este momento: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Mis amados amigos y hermanos, ha sido un hermoso placer el poder haber estado una vez más a través de este ministerio, de esta radio web, en la cual no hay duda de que la palabra de Dios un día va a dar fruto. Que el Señor les bendiga grandemente. Feliz noche, feliz día, donde quiera que se encuentren. Amén.